¿Cómo están? Soy María Elena Dresser, les quiero dar la bienvenida una vez más a otra entrevista a través de la red de televisión del Senado. Esta vez estamos desde el Congreso Nacional conversando con el senador independiente Carlos Cantero. ¿Cómo está, senador? Muy bien, María Elena. Usted representa muy bien, gracias. Representa a la región de Antofagasta. Sí. Ha estado sobre la palestra el tema de la reconstrucción de nuestro país post-terremoto y sobre todo el tema de qué hacer para conseguir los fondos. Es ahí cuando se plantea entonces aumentar el royalty minero, siendo que hay contratos que en ciertos casos son inamovibles. Yo quiero saber, como representante de esa región que va a ser afectada de una u otra forma por esta posible medida que podría adoptar el gobierno, ¿qué es lo que opina? Bueno, lo primero es que la catástrofe que ha afectado a la zona centro-sur es una de una cadena de catástrofes que hemos tenido. En Tocopilla hubo un terremoto hace 2 años y medio y tenemos todavía algo así como 600 familias viviendo en campamentos. Todavía, en Mediaguas, en condiciones muy poco dignas realmente. Esperando la solución de la vivienda definitiva, una solución que le permita dar dignidad, estabilidad y proyectar su vida. Pero solo estoy hablando de Tocopilla. Recordemos que antes hubo un terremoto en la primera región y también allí hay una serie de temas pendientes. Se está construyendo hospitales, se está construyendo escuelas, reconstruyendo servicios públicos. Entonces, la primera preocupación que hemos planteado y que yo he planteado el día de hoy precisamente es que solidarizamos y estamos muy preocupados de la situación que afecta a la zona centro-sur. Pero no puede priorizarse esa solución en detrimento de familias que han estado esperando durante 2 años y medio. Y esta cifra a mí me parece muy elocuente. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos parlamentarios que hoy día reclaman y quieren que prácticamente en 2 semanas se tenga solución a todos los problemas derivados del terremoto, y la verdad es que esos mismos parlamentarios que conformaron el gobierno anterior tienen 2 años y medio sin dar solución definitiva a 600 familias, y como hay un crecimiento de gente que se va casando, nuevas familias que llegan a la comunidad, la verdad es que en la cifra bordea las 1000 soluciones habitacionales, unas derivadas del terremoto y otras por el crecimiento natural que se ve en una comunidad. Eso es un problema. Para eso hay que cautelar que el financiamiento esté asegurado. Y no se puede derivar platas para solucionar otra, desvestir un santo para vestir otro. Tenemos que atender en consecuencia dentro de esta emergencia con la misma prioridad que estas tienen las soluciones a estas familias. El Norte Grande en general tiene un sentimiento de deuda del fisco respecto de estas soluciones que están pendientes. Ahora, ¿cómo financiarla? Bueno, hay muchas formas. El ministro de Hacienda, el gobierno en general, será el que plantee la solución. Se ha hablado de muchos temas: aumentar impuestos, incrementar royalty. Estaremos a la espera de lo que el gobierno proponga y en función del mérito de esos planteamientos nosotros reaccionaremos en consecuencia. Senador, pero ha habido algunos de sus compañeros en el Congreso que han presentado algún tipo de soluciones. El senador Letelier, por ejemplo, hablaba de subir otro tipo de impuestos. ¿Qué es lo que usted aconsejaría o qué es lo que a usted le parecería más racional en este tipo de casos? Bueno, hay que hacer una mezcla, una solución que sea mixta. Nosotros tenemos muchos recursos emposados en el extranjero, hay que traer algunos de ellos. El Estado tiene que incrementar sus economías, evitar gastos superfluos, evitar incrementar plantas artificiosamente, limpiarse de aquello que no es necesario. Tiene también la posibilidad de enajenar ciertas cosas. No estoy hablando de privatizar, pero tenemos tanto terreno, tenemos tantas áreas, sitios eriazos que no están siendo utilizados. El fisco tiene muchos recursos que podría utilizar en esa línea. Y además tiene que buscarse una vía tributaria, pero es una vía tributaria que incremente recursos sin que esto afecte el crecimiento de la economía por un lado y sin que afecte ni a la familia ni a las pymes. Habrá que buscar elementos que cautelen estos criterios para que efectivamente la respuesta sea efectiva y no termine siendo peor el remedio que la enfermedad. En ese caso, ¿a usted le parecería, por ejemplo, razonable que se le cobrara mayor cantidad de impuestos a las empresas más grandes? A mí me parece que hay que buscar mecanismos que permitan lograr ese financiamiento y en la vía tributaria yo creo que ese es el camino más adecuado. Ahora,
Habrá que ver mecanismos compensatorios, incrementamos en este momento y después compensaremos o impulsaremos el tema de las concesiones, por ejemplo en materia de carreteras podemos hacer concesiones de tal manera de que esto sea una respuesta oportuna, porque el problema es que tampoco podemos esperar un largo tiempo, la economía necesita ser reactivada con la mayor prontitud, de tal manera que hay también un sentido de la oportunidad. Senador, como representante de los chilenos, en este caso la región de Antofagasta, pero igual, como representante de los chilenos en el Congreso, ¿qué opina de cómo ha actuado el gobierno de Sebastián Piñera? Ha sido muy criticado en cuanto a la prontitud o a la lentitud de hacer números y comenzar con ya el manoseado término de la reconstrucción. Yo creo que aquí hay que distinguir lo urgente de lo importante. Lo urgente es mitigar la catástrofe. Para eso hay que ir con la mayor prontitud y ya vemos escuelas que se están reconstruyendo, ya vemos viviendas transitorias, porque nadie pretenderá que de la noche a la mañana tengamos solución habitacional en el número que necesitamos de vivienda. Eso es imposible. Hay que poner viviendas transitorias de buena calidad, por cierto, que permitan darle a la gente la seguridad que no se va a enfermar. Pero yo creo que en general la emergencia ha sido abordada con eficiencia, eficacia y oportunidad por parte del gobierno entrante, el gobierno de la Coalición por el Cambio o de Sebastián Piñera. Ahora, este es el tema urgente, pero ¿qué es lo que ha ocurrido habitualmente a lo largo de estos 20 o 30 años últimos? Que siempre lo urgente no deja ver lo importante. Hay que solucionar de una vez por todas la ineptitud que se observa en la ONEMI, y eso tiene que ser en paralelo con esto. Hay que estructurar un sistema que permita la reacción del Estado. Para eso las Fuerzas Armadas y de orden cumplen un rol muy relevante. Hay que tener mecanismos que permitan que actúe con la mayor prontitud. Hay que desarrollar un sistema que, además, para enfrentar la catástrofe, tenga información de base, sistemas de información digital, fundamentalmente cartografía digital, el Sistema Nacional de Información Territorial. Ese Sistema Nacional de Información Territorial, que ya hace muchos años es una verdadera poesía a la ineptitud, a la incompetencia, a la falta de criterios técnicos, no ha sido desarrollada con la velocidad que se requiere, permitirá el paso siguiente, que es un adecuado uso del territorio, o sea, administración o gestión territorial, que hoy día se construye en realidad sin ningún criterio, en los bordes de ríos, en los áreas de crecimiento de los ríos, donde hay riesgo por aluvión, donde hay riesgo volcánico, en fin, o riesgo de tsunami, hay ahí un problema muy serio. Y el otro elemento que para mí es muy importante, es el tema de una red de reacción de la sociedad civil. ¿Cómo enfrentar cualquier situación de emergencia? ¿Qué pasa con los bomberos? Para financiarse tienen que andar haciendo colecta o haciendo rifas. El Estado debe darle los recursos necesarios para que puedan actuar, y hoy día se ha demostrado la importancia que tiene esta institución en Chile, una institución voluntaria que cumple roles del Estado. Y por eso que el Estado tiene que darle los recursos. ¿Qué pasa con la Cruz Roja? Necesitamos tener una Cruz Roja potente, organizada. En todo caso, yo creo que de las organizaciones civiles es la que está más organizada y además tiene toda una trayectoria mundial. ¿Qué pasa con la defensa civil? Cada día más debilitada, cada día más deteriorada, cada día más débil, con menos recursos. Debe reimpulsarse, reconstruirse, relanzarse la defensa civil en Chile, con estructuras disciplinadas, preparadas, formadas, que tengan efectivamente capacitación permanente, etcétera. Los radioaficionados. La gran debilidad que mostró el sistema es que se cayeron las comunicaciones y quedaron todos incomunicados. Y pretendían estar recibiendo fax enviados del CHOA a la ONEMI. Si se cayó el sistema completo. Es imposible. Entonces los radioaficionados cumplen un rol muy relevante. Y quizás otro aspecto muy importante. Tanta gente quiso ayudar, pero ¿cómo ayuda? ¿Dónde entrega la ayuda? No hay en Chile una columna vertebral, una estructura de actuación de la sociedad civil. La civilidad quiere ayudar, pero no tiene cómo hacerlo.
de tal manera que hay que estructurar todos estos sistemas para que efectivamente nosotros estemos adecuadamente preparados para enfrentar desastres y catástrofes, porque esta no es ni la primera ni va a ser la última. Sí. Vamos a tener permanentemente en nuestro territorio nacional problemas de terremotos, de temblores fuertes, de tsunamis o de erupciones volcánicas, aluviones, todo lo que nos pasa habitualmente. Senador, lo que sí hemos visto es que estamos todos de acuerdo con que la reconstrucción es fundamental. Ministros vienen a visitar el Congreso, presidentes de partidos hoy invitados a La Moneda, esto por la aprobación unánime del bono marzo, que era una promesa de campaña, pero que finalmente igual termina beneficiando a gente que también se vio afectada por el terremoto. Así es. ¿Cuál es el ánimo que usted ha podido observar, senador, en el Congreso, por ejemplo, a la hora de aprobar este bono? Y también, ¿qué es lo que usted cree que va a seguir sucediendo en adelante con esta nueva oposición y con este nuevo gobierno? Bueno, yo he visto en general una reacción positiva, más allá de los discursos que muchas veces son odiosos, son un poco, yo diría, buscando sacar ciertas ventajitas pequeñas. Yo he visto una actuación positiva y ya se vio, el bono marzo fue aprobado prácticamente unánimemente. Pero hubo un pataleo antes, ¿cierto? Hay berrinches, hay alegatos, pero finalmente lo importante es que se está tratando de mejorar la redistribución. La oposición en general, en mi opinión, ha estado desorientada. Partió con una virulencia, con una acidez muy vehemente, muy fuerte, pero ha ido modigerando con el tiempo, con los días, mejor dicho, y la semana, su tono, y se empieza a ver una actitud mucho más proactiva, mucho más de colaboración, que yo creo que es el camino que reditúa también políticamente a ellos. Irse en la dura, en la negativa, en la descalificación, no les va a redituar ningún beneficio y la gente los va a terminar repudiando. Sobre todo en un momento tan sensible como el actual. Exactamente. Ahora, yo tengo la impresión en todo caso que en nuestro país necesitamos mirarnos en una actitud mucho más positiva. Necesitamos redefinir la democracia, redefinir la forma de enfrentar en la política, porque hay un terremoto silencioso, y es que la política está en descrédito, está con poco prestigio y con poca valoración y reconocimiento de la gente. Senador, ahora que me dice terremoto silencioso, bueno, usted pertenecía a Renovación Nacional, muchos han hablado respecto a lo que está pasando con los partidos políticos detrás de la imagen del presidente y del gabinete del presidente, que ha sido calificado como mucho más técnico. ¿Qué está pasando con los partidos? Usted sabe qué es lo que está pasando con RN y con la UDI. Ha tenido que sucederse reuniones, han tenido que haber algunas limadas de asperezas, por decirlo así. Tal vez porque el presidente no ha pescado, diciéndolo en jerga bien común, lo suficiente la política. Bueno, el presidente lo que ha hecho es conformar un gabinete muy técnico, con poca presencia política, y yo lo que he señalado es que, a propósito de los terremotos, yo veo aquí tectónica de placas, que es lo que justifica los movimientos telúricos. Hay una placa que es la placa política y una placa que es la tecnocracia, y pareciera que se ha sobrepuesto la placa tecnócrata sobre la placa política. El tema es que si no hay un buen diálogo entre los técnicos y los políticos, vamos a tener problemas. Un ejemplo: cuando los técnicos avanzaron por su cuenta, sin considerar la opinión de los políticos, se implementó un plan en Chile, que fue el Transantiago, que fue un verdadero desastre, fue un fracaso rotundo. Los técnicos dieron la hora, fue verdaderamente desastroso. ¿Dónde se arregló eso? En el Senado. A mí me correspondió presidir esa comisión para poder arreglar, tratar de dar solución. Entonces, esto debe ser un adecuado equilibrio entre lo técnico y lo político. Y por otro lado están las propias fuerzas de los partidos, también usando la misma analogía de las tectónicas de placas. Se tratan de sobreponer unos a otros y se generan ahí roces. Esos roces, esas líneas de fractura, son precisamente donde se acumula la energía y donde finalmente se producen. ¿Qué es lo que es un temblor o un terremoto? Es cuando se rompen esas líneas de fricción y se produce un movimiento telúrico. Hay mucha energía que se está acumulando. Los partidos sienten que requieren un espacio de diálogo y de entendimiento. Hay mucha discurso de voluntad democrática, pero todavía no se expresa adecuadamente en los espacios de participación. Tarea que el gobierno tiene pendiente todavía y que esperamos que muy pronto dé respuesta adecuada a estos requerimientos.
Está muy interesante esta conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos conversando con el senador Carlos Cantero desde el Congreso Nacional. Continuamos desde el Congreso Nacional a través de la red de televisión del Senado junto al senador independiente Carlos Cantero. Senador, estábamos hablando de política, estábamos hablando de los partidos y cómo estos tienen que tener cierta participación, obviamente, en un gobierno democrático. Cuando hablamos de democracia también hablamos de lineamientos que me imagino tienen que ser importantes dentro de un gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno y sus primeras semanas? Porque también estamos con un gobierno de gente primeriza, podríamos decir, ¿no? Bueno, estamos en la etapa de acomodo, estamos en la etapa de implementación, incluso todavía estamos en la etapa de nombramiento de cargos, de tal manera de que... ¿Ha sido lento eso, le parece, senador? Yo creo que ha sido un poco lento, efectivamente. ¿Le falta gente, Sebastián Piñera? No, gente sobra. ¿Tiene? Gente sobra, hay mucha gente muy competente. Pero tal vez gente más política, porque si trae gente, esta gente llamada de excelencia, que viene de cargos que en la empresa privada gana mucha plata y le ofrecen un cargo público donde hay que tener que trabajar muchas horas por la mitad de la plata que gana hoy día, tal vez esas personas no están disponibles y muchos de ellos no han estado disponibles. Yo en ese sentido lo que he planteado es que la excelencia no está solo en los gerentes y en los ejecutivos de las empresas privadas. Excelencia hay en todos los sectores, hay gente que está muy dispuesta a trabajar, lo importante es abrir espacios para que esa gente tenga los cauces que le permitan canalizar su voluntad, su esfuerzo, su intención y colaborar a que este gobierno tenga éxito. En eso tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Y tal vez mirar un poquito más, escudriñar un poquito más en el área política, quizá, en la gente que está metida más en política y tal vez no en estos cargos tan técnicos. Hay que mirar con mucha atención todo lo que está ocurriendo, porque yo he hablado de los gatos saltarines. Esos gatos saltarines son los que caen parados siempre en todos los gobiernos. Como los tiren, caen parados. De gobierno en gobierno van quedando siempre muy bien parados, profitan, se benefician de esos gobiernos y al siguiente también quedan parados. Son como las aves que no están nunca, no se ven nunca cuando hay periodo de siembra, pero que apenas hay cosecha, se llena de esas aves que vienen a tratar de quedarse con la mayor cantidad de grano. En ese sentido hay que tener mucho cuidado porque efectivamente hay mucha gente muy competente que lo que quiere es un espacio, es una oportunidad y como digo, la excelencia está dispersa en toda la sociedad. ¿Hay gatos saltarines ya en este gobierno? Yo veo muchos, sí. ¿Harto? Hay ¿De los que 20 años hemos trabajado para llegar a este gobierno, hay muchos que yo no he visto nunca en ninguna actividad. ¿Y que están ahora? Ahí. ¿Y que están hoy día? ¿No me va a decir alguno? No, ninguno. Ya. Pasemos a otro tema, senador, que también ha sido bastante bullado y criticado y que tiene que ver con la venta de la propiedad de LAN de Sebastián Piñera y también del canal Chilevisión. ¿Le parece que ha sido lento, que debería haber sido remediado previo a asumir el cargo, tal como lo dijo el senador Pérez, o le parece que ha estado acorde a la contingencia nacional? A mí me gustaría que ya estuviera resuelto ese tema. Pero yo entiendo que Sebastián, al igual que yo, entiende que los compromisos son para cumplirlos y la palabra empeñada es deuda. Así que espero que en el más breve plazo ese tema se dé por superado. Yo creo que Sebastián está muy consciente de esto y creo que en las próximas días o semanas este tema quedará definitivamente resuelto. Se prometió que iba a ser dentro de los próximos 15 días. Espero que así sea. ¿Qué le parecen las críticas que han venido por parte de la UDI hacia la venta precisamente de LAN por parte de Sebastián Piñera? La verdad es que todo este tipo de comentarios, todo este tipo de conversaciones debieran estar en un espacio de diálogo. El tema es que todavía no se ha podido implementar por la emergencia un proceso de participación democrática, como ocurría, por ejemplo, con la Concertación. Los días lunes los jefes de partido se constituían en la moneda y dialogaban sobre esto. Eso todavía no existe. Espero que en los próximos días todo esto se vaya remediando y la ropa se vaya limpiando siempre en casa. Para eso lo que hay que hacer es implementar de una vez por todas la coalición por el cambio. Y la coalición debe tener estructura, institucionalidad y formas de operar. Porque una cosa que hay... yo quiero enfatizar que hay que dejar muy en claro, el triunfo no es de la derecha. Este gobierno después de 50 años llega efectivamente a la moneda fruto del esfuerzo de mucha gente que se sumó a un proyecto político más amplio que la derecha. Este gobierno no es de Renovación Nacional y la UDI. El triunfo lo dieron muchas otras personas que debieran estar también
integradas. Por eso que creo que la Coalición por el Cambio debe constituir, institucionalizar e implementar formas de operar a la mayor brevedad. ¿Quién debería estar a cargo de hacer eso, senador? Bueno, son los ministros políticos los que tienen que implementar eso en conjunto con los jefes de partido. ¿Hay buenos ministros políticos como para implementarlo? Espero que en el ejercicio de su quehacer se muestren con una gran capacidad de gestión política. Espero. Ya, pero eso no se ha visto todavía. Estamos recién empezando. Sí, pues hubo gente que participó precisamente de este proceso de la Coalición por el Cambio y que en los primeros días de asumido el presidente Sebastián Piñera salió precisamente hablando en la prensa, como Jorge Chausson, por ejemplo, que decía que estaba extrañado precisamente del actuar y que esto debería haberse implementado desde un principio. ¿No dejará alguna mella muy grande en la Coalición por el Cambio precisamente esta actitud? El triunfo de la coalición fue precisamente la capacidad que tuvo el equipo de Piñera de desplazarse hacia el centro. La clave del éxito está ahí. Si hubiéramos mantenido las fuerzas tradicionales de la derecha, nunca habríamos llegado a la moneda. Hay que tener conciencia de eso, hay que asumirlo como un hecho muy importante, hay que reconocer que además hay un sentido de oportunidad, porque si esto se dilata, esa gente se desencanta y se va. Y si se va a ser muy difícil recuperarla. Y el tema es que aquí no clavamos la rueda de la fortuna, ni se clavó la rueda de la historia, digamos. Sigue girando. Vamos a tener que enfrentar elecciones en 3 años más para municipales, en 4 años más tenemos que renovar un gobierno y necesitamos tener sustento y sustrato político para tener éxito en esos desafíos. Así que tendremos que trabajar en eso y los políticos tendremos que hacer ver los puntos de vista y enfatizar los aspectos que consideramos más relevantes. El tema es que tenemos esta emergencia que nos vino a distorsionar toda la situación. Pero en resumen, lo que debemos hacer es mejorar la distribución del ingreso en Chile. Es decir, permitir que muchos más gocen de los beneficios del progreso y del desarrollo, evitar que se concentre la riqueza y el poder en pocas manos. ¿Será eso posible con la contingencia que ha ocurrido previa a la asunción de Sebastián Piñera? Para eso son los políticos, para tratar de implementar en la medida de lo posible este tipo de iniciativas, de ideas, de esquemas que permitan efectivamente mejorar la accesibilidad a los beneficios del progreso y desarrollo en todos los chilenos. Senador, sin esa solidez política que tiene que generarse, supuestamente en un tiempo corto, me imagino, y pensando que vienen momentos difíciles, como por ejemplo lo que va a suceder probablemente con la CUT respecto a todos estos despedidos masivos que ha generado el terremoto, además de una sensación bastante negativa en cuanto a la persona del presidente Sebastián Piñera. También vimos algunos bombazos que han vuelto a aparecer, se viene el Día del Joven Combatiente. A nivel social, ¿cómo cree que está el ánimo? El ánimo está muy expectante. Las grandes mayorías le dieron el triunfo a Sebastián Piñera y eso es un hecho elocuente. Hay sectores marginales que, cualquiera sea la circunstancia, van a hacer movilizaciones siempre con un espíritu muy negativo. Lo vimos en los propios gobiernos de la Concertación, no cabe duda que van a estar presentes ahora. Espero que actuemos con firmeza, con responsabilidad y con profesionalismo, de tal manera de evitar que esto afecte la seguridad ciudadana, porque la gente lo que quiere es vivir en paz, en tranquilidad. Todos pueden expresar sus puntos de vista, todos pueden tener derecho a hacer ver sus visiones de país, pero nadie tiene derecho a entorpecer el orden, la estabilidad y yo diría la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Y usted cree que si, por ejemplo, el gobierno de la Coalición por el Cambio utiliza las Fuerzas Armadas, utiliza la policía, el concepto de represión va a causar un mayor impacto a nivel sociedad? Yo creo que es exactamente al revés. Por ejemplo, hubo reticencia, hubo recelo en todos los eventos catastróficos que tuvimos a lo largo de los 20 años que gobernó la Concertación. Sin embargo, finalmente terminó clamando la ciudadanía en la salida de las Fuerzas Armadas y de orden a las calles para poner efectivamente orden. Yo tengo la impresión de que la gente siente que uno de los problemas más acuciantes es recuperar el sentido de respeto a la autoridad, que hoy día está tan debilitado y que afecta tanto el orden y la tranquilidad ciudadana. Yo creo que es exactamente al revés. La gente lo que quiere es que se imponga el orden
que se le dé tranquilidad, que las mujeres puedan circular, que los niños puedan ir a los colegios y que no se produzcan estos desbordes. Por eso que yo valoro mucho, por ejemplo, el que se haya perseguido a todos aquellos que hicieron pillaje, cuando asaltaron negocios, casas, grandes supermercados. Creo que la única manera de evitar que esto se produzca en el futuro es llevándolos a los tribunales de justicia y persiguiendo las responsabilidades en la mayor medida de lo posible. Senador, por último quisiera preguntarle un encuentro importante que tiene que ver con política exterior, pero con nuestro país, y que tuvo que ver con representantes del Senado vinculados a la democracia cristiana, que en un principio se iban a juntar con el canciller, pero finalmente se terminaron juntando con el presidente Sebastián Piñera. Fueron muy criticados por sus socios de coalición, de la concertación. Sin embargo, ellos dan una señal muy fuerte respecto a lo que son las violaciones a los derechos humanos y también aquellos presos que están detenidos injustamente, desde nuestra perspectiva, en Cuba. ¿Qué le parece esa reunión? Que Sebastián Piñera haya aparecido además ante los medios de comunicación con senadores de la democracia cristiana. A mí me parece muy importante la señal que se ha dado, porque sectores importantes de la democracia cristiana lo que han dicho es que más allá del color político del gobierno de turno, los principios de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos no tiene color, tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Ese es un punto débil en la concertación. Han actuado con hipocresía en materia de derechos humanos, rasgan vestiduras, claman al cielo por justicia, cuando alguno de los propios, alguno de ellos, sufre vejámenes o atropellos a la dignidad humana. Pero miran al cielo en forma hipócrita, miran al techo, se desentienden, incluso en la sala votan en contra cuando hay que condenar atropellos a los derechos humanos de gente de ideas distintas a las de ellos. Eso a la gente lo tiene francamente fastidiado. Esa es mi opinión, esa es mi percepción. Yo creo que la gente lo que quiere es un valor de los derechos humanos iguales para todos, que respete la dignidad. Por eso que yo valoro mucho el gesto de los senadores, de los dirigentes de la democracia cristiana, que concurrieron en forma generosa, en forma valiente, pero sobre todo en forma consecuente. El valor de los derechos humanos está por sobre la contingencia política o por sobre el color del gobierno de turno. Es un valor permanente y eso es lo que yo creo debe imponerse. En este caso hay muchos sectores de izquierda que han actuado con hipocresía, con falsedad, en mi opinión, con torpeza, porque solo claman al cielo por justicia cuando alguno de sus combatientes sale dañado o es víctima de atropello, pero simplemente no se hacen responsables ni dan cuenta de situaciones como las que hemos estado viendo en Cuba, donde la gente está muriendo precisamente porque quiere expresar su pensamiento, su punto de vista en forma democrática. Senador, y si eso, por ejemplo, nos acarreara, o ese gesto que es tan valorable aquí, nos acarreara problemas, por ejemplo, con Venezuela, a nivel de política internacional? Lo que haga Venezuela a nosotros nos debe tener sin cuidado. Lo que haga el presidente Chávez es problema del presidente Chávez y de su gobierno. Nosotros con el pueblo venezolano tenemos un profundo cariño, un profundo respeto, una profunda gratitud. Son nuestros hermanos. Si el gobierno, como ha ocurrido en otros momentos, tiene los exabruptos que hemos visto, tendremos que recordarle simplemente al rey Juan Carlos, que le dijo: ¿por qué no te callas, hombre? Muy bien, senador Carlos Cantero, le quiero agradecer por esta entrevista con la televisión del Senado. Le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Trabajo por delante. Tenemos mucho trabajo, estamos muy contentos y seremos muy entusiastas colaboradores del gobierno de Sebastián Piñera. Impulsaremos y apoyaremos todas las iniciativas que consideremos altamente valorables y trataremos de corregir si se produce alguna iniciativa que no nos satisfaga. Muy bien, muchas gracias. Conversábamos desde el Congreso Nacional con el senador independiente Carlos Cantero. Nos encontramos en una próxima oportunidad.